Levántate Bolivia, levántate Bolivia. Bueno, vamos a hablar en este momento con nuestros invitados especiales a quienes vamos a dar la bienvenida y los vamos a presentar sobre la temática esta de los niños, la educación. El próximo año, si es que sigue todavía los casos de COVID-19, pues se prevé por lo menos los primeros meses, si no es más todavía, que los chicos continúen todavía con estas labores virtuales, las clases virtuales. Pero ¿cuál es la propuesta en base a esta desigualdad que se ha podido ver en torno a elementos, por ejemplo, computadoras, internet, para poder seguir adelante con las clases virtuales? Hoy vamos a hablar con nuestros invitados. Vamos a dar la bienvenida al MAS, Freddy Bovarín, vocero del Movimiento al Socialismo. Estamos con Creemos, Manuel Villarruel Vargas, abogado de Creemos, y Libre 21, Patricia Arancibia. Gracias a los tres por estar con nosotros. Buenos días, un gusto y gracias por la invitación. Bueno, vamos a comenzar, por favor, sobre la sigla del MAS. Se va a definir ya muy pronto qué es lo que va a pasar el 5 de octubre sobre la sigla del Movimiento al Socialismo. Hay muchas voces, principalmente, que están demandando que se anule ante varios hechos que se han dado que no están de acuerdo. Bueno, vamos a comenzar, por favor, con el Movimiento al Socialismo. Freddy Bovarín, su posición frente a estas voces que están pidiendo hace ya varios meses que se anule la sigla del MAS y que no participe en las elecciones. Buen día a todo el equipo de Levántate Bolivia y a través suyo a todo el país. Bueno, para nosotros no es algo novedoso. Venimos lamentablemente atravesando una judicialización de la política. Nuestro candidato Lucho Arce tiene 8 procesos judiciales abiertos, todos en este periodo del proceso electoral. Lo mismo sucede con nuestro candidato a la vicepresidencia. Todo esto obedece a una campaña de querer generar un amedrentamiento, de querer atemorizarnos. Mire, me parece algo sumamente antidemocrático que a la primera fuerza de un país, a la primera fuerza política, se esté insinuando de que se le quitaría la personería jurídica. Existe claramente un interés de poder sacar al Movimiento al Socialismo porque los demás partidos no tienen ninguna opción real de poder ganar las elecciones. En ese sentido, ven como única alternativa el proscribir a la sigla del Movimiento al Socialismo, y obviamente esto va a conducir a una desestabilización social. Lo que buscan es promover el caos, ¿no? Y a través de este caos ser funcionales al prorroguismo de la señora Yanine Áñez. En ese sentido, nosotros simplemente confiamos en la decisión de la sabiduría del pueblo, que va a saber en su momento tomar las decisiones que correspondan para poder evitar que se cometan este tipo de abusos. Creo que lo correcto es que todas las fuerzas políticas participen en igualdad de condiciones y sea el soberano, el 18 de octubre, quien defina justamente quién va a ser el nuevo presidente y vicepresidente del Estado Nacional de Bolivia. Bien, vamos con Creemos. Manuel Villarruel, ¿cuál es su posición? ¿Se debería quitar de la carrera la sigla del MAS rumbo a las elecciones? Buen día, Dianara. Un gusto de participar en tu programa. Bueno, nuestra posición es que definitivamente el MAS no tiene que estar en carrera porque ha cometido varios delitos. Es impresionante cómo demora el Tribunal Supremo Electoral en procesar la denuncia que ha hecho Luis Fernando Camacho con prueba absolutamente fehaciente para que se cancele la personería en mérito al artículo 58, inciso K de la Ley de Organizaciones Políticas. Luis Fernando Camacho ha presentado pruebas consistentes en que el Movimiento al Socialismo ha utilizado a la editorial del Estado Plurinacional para hacer campaña política. Hay 3 ministerios, entre otras instituciones públicas, que con recursos públicos, han pagado muchos afiches y una serie de elementos gráficos de campaña. Eso está absolutamente probado. Y hasta ahora el Tribunal Electoral, el Supremo Electoral, no procesa con la misma diligencia que lo hizo
el año 2015 para quitarle la sigla a la Unidad Demócrata del Beni. En el proceso de Unidad Demócrata del Beni se inició un día 11 de marzo. El día 12 de marzo, al día siguiente, se admitió la denuncia. A los 3 días, es decir, el 15 de marzo, ya había resolución de multa y de cancelación de la personalidad jurídica de Unidad Demócrata, a los 3 días de que asumió conocimiento el Tribunal Electoral. Luego se apela a esa resolución y esa apelación ha sido resuelta el 19 de marzo, es decir, ha sido un proceso que ha durado 8 días. Creemos ha presentado la denuncia el 3 de septiembre, han pasado 25 días y no tenemos absolutamente nada, siendo que existe prueba absolutamente plena que demuestra la comisión de esa infracción que hace que el movimiento al socialismo no tenga sigla, entre otros, por supuesto, delitos que ha cometido, que han sido denunciadas por otras organizaciones políticas también. Entonces, lo que nosotros pedimos es que se cumpla la ley. Tenemos que retomar el Estado de Derecho, ¿no? No es porque tengamos, como dice el representante del MAS, de que por lo que es la primera fuerza, creemos, o digo, Unidad Demócrata también era la primera fuerza en Beni. Entonces, y no les ha temblado la mano a los del Tribunal Electoral para procesar y quitarle la sigla. Entonces, debemos exigir el mismo tratamiento y aquí no puede ser la ley benevolente con quienes tienen más oportunidades o menos oportunidades, se tiene que cumplir la ley. Ese es el problema, esa es la principal falencia del Estado de Derecho, que se calculan los movimientos, se calculan las reacciones, y no, para la ley no puede existir eso, ¿no? Tenemos que dar seguridad jurídica a la gente y a todo el proceso electoral. Por lo tanto, nosotros exigimos, y existen suficientes elementos, existe normativa, pero lo que no existe es voluntad del Tribunal Electoral para cancelar la sigla del MAS. Bien, debería seguir, ¿no?, el movimiento al socialismo rumbo a las elecciones, se debería quitar su personería jurídica. Adelante, por favor, Libre 21. Muchas gracias, un saludo a todos los que nos acompañan en esta mañana. De verdad, hay algo muy cierto y que le cuesta creer al movimiento al socialismo, de que la ley es la ley y se debe cumplir, le cueste a quien le cueste y le pese a quien le pese. En este caso, a quien le pese es al movimiento al socialismo. Cuando se ha tenido que interponer un recurso que de oficio el Tribunal Electoral debió haberse manifestado y debió haber ordenado la cancelación de la personería jurídica del movimiento al socialismo para esta carrera electoral. Pero lamentablemente, ya como seguimos con más de lo mismo, se ha tenido que interponer varios recursos, lo acaba de manifestar, creemos, también Libre 21, y bueno, el recurso interpuesto por la senadora Carmen Eva González es el que ha sido admitido por la Sala Constitucional del Tribunal de Justicia, y ha fijado audiencia para el 5 de octubre. Veremos si la ley es de cumplimiento o la ley es por conveniencia, ¿no es cierto? Aquí se juega un papel muy importante, no solamente el Tribunal Supremo Electoral, sino también el Tribunal Constitucional, porque al haberse violado un artículo de una ley electoral, que es el artículo 136 de la ley 026, que establece un calendario electoral y periodos y tiempos que se deben respetar y se deben cumplir por todos los partidos, ¿ya? Es lo que vamos a esperar, que se inhabilite la sigla del movimiento al socialismo. Lo novedoso es que la ley para unos se cumple y para otros no se cumple, ¿no es cierto? Lo acaba de manifestar el representante de Creemos, que claramente ha manifestado una experiencia en una anterior elección donde una persona hace la misma acción, comenta unos datos, unas encuestas, y el resultado o la consecuencia, ¿cuál es? Dentro de las 72 horas, ya de oficio el Tribunal Supremo Electoral inhabilita al candidato. Y ahora nos preguntamos, ¿por qué el Tribunal Supremo Electoral no realiza la misma acción, que es 100% legal, ya que está establecida dentro de una ley, que existe la jurisprudencia, que existen los antecedentes de que ya se hizo ya la aplicación de la ley y se suspendió a una sigla y se sacó de la carrera electoral? ¿De qué privilegios goza el movimiento al socialismo? ¿De qué privilegio goza el señor Luis Arce Catacora y David Choquehuanca de que a la ley hay que empujarla, de que a la ley hay que ponerle ruedas para que anda?
de que a la ley hay que ponerle un motor como si fuese un tren para que pueda caminar. Muchísimas gracias. Vamos a pedirles, por favor, abocarnos a un minuto para poder hacer más consultas y poder tener el mismo tiempo en participación de todos nuestros invitados. ¿Qué dice el Movimiento al Socialismo? ¿Ustedes consideran que vulneraron la ley 026 y que la ley, como dice la señora Patricia Arancibia de Libre 21, es para algunos? La ley es para todos, ¿no? Y el MAS, como cualquier otra fuerza política, se somete a la ley. Nosotros somos respetuosos de la normativa vigente y también de la institucionalidad del Estado, ¿no? No se olviden de que el Tribunal Supremo Electoral ha sacado algunos fallos, nosotros nos hemos acatado lo mismo que el órgano judicial. Pero lamentamos de que en este momento se esté ingresando a un falso debate. Este lamentablemente es un falso debate que busca distraer a los bolivianos de los verdaderos intereses del país. A los bolivianos les interesa saber cómo vamos a resolver el problema del desempleo, cómo vamos a resolver el problema de la crisis económica, de la recesión económica, cómo vamos a resolver el problema justamente de la corrupción galopante que en este momento existe en el Estado, ¿no? Estos son los intereses del pueblo boliviano. Y no ingresar a un falso debate en el cual no existen pruebas como para poder llevarlo adelante. Es decir, existe una serie de denuncias contra el movimiento al socialismo, pero lamentablemente no existen las pruebas, ¿no? Se quieren forzar las figuras jurídicas. ¿Consideran que violaron o no la ley 026? Por supuesto que no, ¿no? O sea, la ley 026 es clarísima. El señor Tuto Quiroga ha publicado encuestas en su Twitter. Lo mismo que ha hecho el señor Samuel Doria Medina, lo mismo que ha hecho el señor Carlos Mesa, han comentado encuestas y a ninguno se los está persiguiendo. Se persigue al movimiento al socialismo, ¿por qué? Porque las demás fuerzas políticas no tienen la legitimidad que demuestran las encuestas. Es decir, nosotros tenemos el apoyo, el respaldo popular del pueblo boliviano. Somos el único partido capaz de unir Oriente y Occidente, capaz de unir el campo y la ciudad. Tenemos presencia territorial en los 9 departamentos. Somos un partido serio, tenemos una propuesta para poder resolver la crisis multidimensional en la que se encuentra Bolivia. Y es por eso que los demás partidos se encuentran sumamente asustados y la única vía que ven para poder sacar al movimiento al socialismo de la contienda electoral es a través de chicanerías, de maniobras judiciales, tratando de forzar la ley, tratando de forzar la normativa electoral. Bien, ¿qué en ese sentido, nosotros tiempo, por favor, ¿qué dice Creemos ante lo que acaba de mencionar el señor Bovarín? ¿Se persigue al MAS porque está bien en las encuestas, porque van a ganar las elecciones? ¿Hay chicanería? ¿Es una chicanería todo esto? Por supuesto que no. Yo quiero aclarar, Dianara, lo siguiente, que la denuncia de Creemos no es solamente por el tema de la publicación de las encuestas, sino hay un tema más grave todavía, que es la utilización de los recursos de los bolivianos en su campaña del 2019. Eso está absolutamente probado porque el Ministerio de Educación, la Cancillería y el Ministerio de Comunicación, esos 3 ministerios utilizaron a la editorial del Estado para hacer publicidad, sacar afiches, sacar cajitas con CDs, con la publicación de sus candidatos y promocionando al binomio Evo Morales García Linera. Eso está absolutamente probado y eso también tiene una sanción de la cancelación de la personalidad jurídica que está establecido en los artículos 71 y 58 inciso K de la ley de 1029 de organizaciones políticas. Está absolutamente claro. Hay un informe de la propia editorial del Estado donde dice que le han pagado por cualquier cantidad de miles de afiches, etcétera, con los logotipos, con las cajitas, con la identificación de candidatos del MAS. Ha utilizado los recursos de los bolivianos para su campaña. La editorial del Estado es una empresa pública que puede recibir, precisamente, atender los pedidos y los trabajos de entidades privadas y entidades públicas, pero no para campañas políticas. Sin embargo, ellos han utilizado el dinero, y si para eso han utilizado, imagínense el gran derroche que han hecho estos señores, y tenemos que eliminar al MAS de esta contienda electoral. Primero, por el cumplimiento de la ley. Segundo, porque tenemos que limpiar, tenemos que cambiar la tierra de la maceta donde crece el árbol, que es la institución
del Estado, y ellos son unos gusanos que están comiendo, están viviendo de las raíces de ese árbol y no dejan prosperar y no dejan ni siquiera producir sus frutos. Entonces, ¿cómo vamos a permitir, cómo vamos a creer que el movimiento, o digo que el Estado va a cambiar, si no cambiamos la tierra y sacamos a todo ese gusano que está comiendo las raíces de la institucionalidad boliviana? Tiempo, por favor. Entonces tenemos que cambiar desde abajo para poder cambiar todas las instituciones del Estado. Y eso solamente es con un compromiso firme, con voluntad de hacerlo, y ese compromiso lo tiene Creemos. No le tiembla la mano para cambiar este país, pero cambiando desde Señora Patricia Arancibia, de Libre 21, ¿hay chicanería? ¿Se quiere eliminar al MAS porque va a ganar las elecciones? El audio, por favor, lo ha apagado. Por favor, si lo puede volver a encender para escucharlo. Perdón. Ahora sí. Perdón, manifestaba que yo le diría al movimiento al socialismo a través de sus representantes, basta ya de mentiras, basta de victimizarse, basta de lo mismo de antes. ¿Ya? El pueblo ya está cansado, ya se manifestó, ya sabemos quién está afuera y seguimos con lo mismo. Mentiras y mentiras. Yo le voy a manifestar que la acción de cumplimiento interpuesta al Tribunal Constitucional de la Ciudad de La Paz tiene un fundamento, tiene una base, no está cimentado bajo el silencio o bajo una mentira. Estamos hablando ya de una publicidad que se le ha dado a las encuestas por parte del mismo candidato presidencial, el señor David Choquehuanca, que ha sido la difusión de las encuestas a través del medio de comunicación de Avia Yala en el mes de julio. Entonces tiene fecha, existe la prueba, y que ellos quieran invisibilizar o victimizarse, eso es problema del movimiento al socialismo. Sabemos que siempre han sido así. La ley se tiene que cumplir, le pese a quien le pese y le cueste a quien le cueste. Si en esta contienda electoral es el movimiento al socialismo, pero esa es una consecuencia de su propio accionar, de su propio candidato. Y si hubiese sido de cualquier otro candidato o de cualquier otra sigla, también estuviéramos exigiendo que la ley se cumpla. Cuando la ley se cumpla, nadie tiene que rechazar, porque la ley es para cumplirse. La ley es la ley, como se dice en el principio, ¿no? Muy bien, señor. Fundamental es de carácter Señor Bovarín, del Movimiento al Socialismo, ¿qué va a pasar si deciden anular la personería jurídica del MAS? Mira, a nosotros no nos preocupa este falso debate, porque realmente es totalmente intrascendente estar debatiendo sobre un tema que no le interesa a la gente. Me parece de que hay que tener la cara dura para poder manifestarse de esta manera. La señora Roxana Lizárraga del partido Creemos en la red Bolivisión ha presentado encuestas de la Gabriel René Moreno que beneficiaban directamente al candidato Luis Fernando Camacho, y en este momento no es cierto lo que dice la señora de Libre 21, que si otra fuerza hubiese cometido esta falta la estarían persiguiendo. No se trata de eso, se trata justamente de generar desinformación, se trata justamente de distraer la atención de los bolivianos. Por favor, señor Bovarín, concretamente la pregunta era: si anulan la personería jurídica del Movimiento al Socialismo, ¿qué va a pasar? ¿Qué van a hacer? Pues nosotros recurriremos a las instancias competentes, ¿no? Seguramente apelaremos el fallo, ¿no? Y demostraremos de que esto efectivamente no tiene un asidero legal, no tienen las pruebas, no tienen los fundamentos. El tema que hablan de la editorial del Estado, estamos hablando de, creemos que es una organización criminal disfrazada de partido político. Estamos hablando de que no tienen ningún tipo de credibilidad, y obviamente todos esos informes que están sacando son fraguados, son informes montados, ¿no? Y justamente lo que buscan es frenar al movimiento al socialismo, ¿no? Porque esa es la única propuesta que tienen para el país. Todo el bloque de la derecha se disputan para decir quién es el que puede frenar al movimiento al socialismo. Muy bien. Y claro está, la señora Áñez ha bajado su candidatura justamente por esto. Entonces todos estos informes están fraguados, carecen de cualquier atisbo de veracidad. Voy a cambiar la pregunta esta vez para Creemos, Manuel y Villarruel. ¿Qué pasa si no se anula la personería jurídica? Bueno, sería un acto absolutamente ilegal, y el Tribunal Supremo Electoral estaría cometiendo también delitos de los que, por supuesto, tendría que ser juzgado, porque ya basta de darle impunidad al partido del MAS. 14 años ha robado al Estado boliviano, a todos los bolivianos, ha despilfarrado los recursos, no ha hecho absolutamente nada por educación ni salud, ¿no? Entonces,
merece una sanción, porque toda la estructura política del Estado está todavía con el MAS. Lamentablemente en este proceso de transición no se ha hecho absolutamente nada. Hablando sobre el tema precisamente que dice que son fraguados los informes, es absolutamente falso y es al estilo del MAS, por supuesto, porque existen informes clarísimos, hay facturas, hay recibos, órdenes de trabajo, donde el Ministerio de Relaciones Exteriores, Educación y Comunicación han contratado a la editorial del Estado, no les han pagado siquiera, no les han pagado, y esos ministerios, lamentablemente en este periodo de 10 meses, no ha hecho absolutamente nada para procesar a los exfuncionarios de esos ministerios que se prestaron a hacer este tipo de actividad que es absolutamente ilegal. Muy bien. Entonces alguien tiene que reclamar en este país. Ya basta de continuar con esta impunidad dianara. Y el pueblo boliviano se tiene que dar cuenta que necesita una organización política que gobierne este país con firmeza y con realmente la voluntad de aplicar la ley para todos igual. ¿Qué dice Libre 21, señora Patricia Arancibia? ¿Qué pasa si no le quitan la personería jurídica y sigue rumbo a las elecciones el movimiento al socialismo? Bueno, sería algo nefasto para la democracia, ¿no? Que habiendo una jurisprudencia de que ya se aplicó la ley para un anterior proceso electoral y se canceló la personería de un partido político, yo creo que la ciudadanía condenaría esa situación. La responsabilidad ha quedado fijada para este 5 de octubre. Veremos realmente si la justicia es imparcial y la justicia cumple lo que dice la ley, que es lo que vamos a esperar los diferentes partidos y la ciudadanía en general, ¿no es cierto? Como hoy hemos manifestado, si ya existe jurisprudencia, ¿por qué no se puede volver a hacer lo mismo? ¿Por qué no se puede volver a cumplir la ley? Es increíble ver que al movimiento al socialismo, cuando no le gusta un tema, lo deriva para otro, ¿no? Y hablemos de propuestas, ¿no? ¿Por qué vamos a hablar de propuestas? ¿Ah? Si el tema en particular de esta entrevista es de la comisión de un delito que ha cometido el movimiento al socialismo y que se ha iniciado una acción legal al Tribunal Constitucional para la cancelación de la personería jurídica. Y dice, hablemos de la economía, hablemos de la salud, hablemos de la educación. No, lo que la ciudadanía ahorita quiere es certidumbre, quiere un proceso electoral transparente, con cumplimiento de la ley y de todo lo que establece el calendario electoral, y con cumplimiento también de las normas de bioseguridad y de protocolo. Esperemos que este 5 de octubre la cancelación de las siglas del movimiento al socialismo sea cancelada porque se cumple la ley. Veremos qué pasa el 5 de octubre, si se viabiliza o no esta anulación. A nuestros 3 invitados, agradecerles mucho por haber estado con nosotros. Manuel Villarruel Vargas, de Creemos, estaremos también con Freddy Bovarín, del Movimiento al Socialismo, y de Libre 21, Patricia Arancibia. Gracias por habernos acompañado. 6 de la mañana con 44 minutos, y así seguiremos durante toda la semana con candidatos para poder conocer diferentes partidos políticos, las propuestas en diferentes temáticas. Seguimos con más.